En la oscuridad de la desconfianza ajena, mientras las miradas se apartan y las manos se retiran, algo se despierta dentro de Escorpio. Es una chispa primigenia que recuerda todos los ciclos que ha atravesado, las veces que fue destruido y reconstruido, las veces que fue olvidado y sin embargo persistió, las veces que se quedó solo y aún así conquistó lo imposible. En ese silencio que otros confunden con derrota, Escorpio se alimenta de sus propias cenizas. Sabe que el aislamiento no es castigo sino iniciación, una puerta que solo los valientes cruzan para encontrarse con su naturaleza más indómita. Es el momento en que la vida lo enfrenta con la prueba más pura, seguir adelante sin testigos, confiar en la visión aunque nadie más la comprenda. Escorpio no necesita multitud para afirmarse. Nació para caminar en senderos que pocos se atreven a recorrer, donde la luz es escasa y el alma debe ser su propia antorcha. Cuando nadie lo apoya, su mente se vuelve más aguda, su corazón más selectivo, su intuición más exacta. Aprende a distinguir entre quienes lo siguen por admiración y quienes solo lo observaban esperando su caída. Es en ese aislamiento donde se forja su verdadera realeza interior, porque Escorpio no busca ser querido, busca ser auténtico, y esa autenticidad muchas veces exige la renuncia a la aprobación. En la soledad se convierte en alquimista de su propio destino, transformando la herida en impulso, la decepción en claridad, el abandono en poder. El cosmos lo diseñó para resistir lo que otros no soportan. Cuando los demás claudican por falta de apoyo, Escorpio recuerda que nació bajo el signo del renacimiento. Cada obstáculo se vuelve una prueba sagrada, cada traición un espejo que le muestra su propia fortaleza. No hay vacío que no sepa llenar con su fe, ni sombra que no sepa descifrar con su mirada penetrante. Su energía proviene del inframundo simbólico, ese territorio donde todo muere para volver a nacer. Por eso, cuando nadie lo apoya, Escorpio no se derrumba, desciende a su propio abismo, encuentra el núcleo ardiente de su ser y desde allí asciende renovado, con una visión más nítida y un poder más implacable. La falta de apoyo no lo destruye, lo purifica. Le enseña a no depender de validaciones efímeras, a no temer el juicio de los que no comprenden su profundidad. Es entonces cuando su alma se vuelve silenciosa y firme, como una corriente subterránea que nada puede detener. Se aparta de la superficie donde otros mendigan reconocimiento, y desde su interior trabaja en silencio, planeando su resurrección inevitable. La transformación que vive en soledad es la más poderosa de todas, porque nadie la ve venir. Cuando vuelve a emerger, su fuerza es tan grande que desconcierta a quienes pensaban que había caído. Escorpio es el signo que demuestra que la fe más pura no nace cuando todo sale bien, sino cuando el mundo entero se vuelve en contra y aún así se continúa. Es la encarnación de la resistencia invisible, la que no necesita testigos para ser heroica. En su viaje solitario, descubre que el verdadero poder no consiste en ser comprendido, sino en mantener la llama encendida cuando el viento de la duda sopla desde todas partes. Su silencio no es resignación, es estrategia, su distancia no es frialdad, es sabiduría, su calma no es debilidad, es dominio. El universo le concede el don de la regeneración precisamente porque sabe que será probado en los límites. Cada vez que el apoyo desaparece, el alma de Escorpio se recuerda a sí misma que su propósito es trascender lo externo. No nació para ser sostenido por el mundo, sino para sostenerse a sí mismo. En el fondo de su ser arde la certeza de que todo aquello que es verdadero resiste la soledad. Lo que no necesita ser explicado, lo que no busca ser admirado, lo que simplemente es. En esos momentos en que nadie lo apoya, el cosmos le susurra que está forjando su destino más luminoso. Que la falta de aliados no es castigo, sino protección. Que las puertas que se cierran son filtros del universo para apartar lo que no vibra con su propósito. Que el silencio que lo rodea es un campo fértil donde puede escuchar su propia voz sin interferencias. Es ahí cuando su mirada se endurece y su paso se vuelve más decidido. Porque Escorpio no busca el camino fácil, busca el camino que lo transforme. En la narrativa eterna de los signos, Escorpio representa al héroe que renace sin aplausos, al guerrero que se reconstruye en la sombra para luego brillar con una luz que no necesita permiso. Su poder no depende del número de manos que lo sostienen, sino de la fuerza con que se levanta cuando ninguna lo hace. Cada vez que la vida le retira el apoyo, lo está preparando para un nivel más alto de maestría. Porque su evolución no ocurre entre los que lo entienden, sino en los momentos en que debe ser su propio aliado, su propio refugio, su propio faro. Y cuando finalmente emerge del silencio, no busca reconocimiento, porque ya ha comprendido que el verdadero triunfo no es ser visto, sino haber vencido al olvido, al miedo y a la duda.
Su espíritu se convierte entonces en un símbolo de poder silencioso, en una promesa de que la soledad no destruye al que tiene propósito, sino que lo convierte en leyenda. Cuando nadie apoya a Escorpio, el universo se inclina ante él, porque sabe que está presenciando el nacimiento de una nueva versión de la fuerza, una que no se alimenta de lo externo, sino de la inquebrantable voluntad de ser. Cuando nadie apoya a Escorpio, también se despiertan en él los ecos ancestrales de su regente, Plutón, el señor de las profundidades, el guardián del inframundo interior donde se gestan los cambios irreversibles. En ese territorio oculto donde otros temen adentrarse, Escorpio comprende que la soledad es la iniciación de los que están destinados a gobernar sus propias sombras. Allí, el alma se purifica mediante el fuego invisible de la transformación, y las máscaras del ego se derriten una a una. No hay ruido externo que lo distraiga ni voz que le indique el camino. Todo lo que queda es su propio latido, convertido en brújula. Y en ese silencio fértil, el Escorpio solitario recuerda que su verdadero poder proviene de lo invisible, de aquello que no necesita ser dicho porque vibra desde una profundidad que pocos alcanzan. Cuando la energía del apoyo desaparece, la naturaleza fija del signo se revela en su máximo esplendor. Escorpio no retrocede, se vuelve roca, se vuelve acero, se vuelve voluntad. La aparente falta de acompañamiento no es debilidad, sino un llamado cósmico a afirmar su soberanía interior. Cada signo posee una misión arquetípica dentro del zodiaco, y la de Escorpio es demostrar que la verdadera evolución no depende de la aceptación colectiva, sino del dominio del yo sobre sus pasiones, sus temores y sus contradicciones. En esos periodos en los que el mundo parece cerrado, Escorpio entra en su propio laboratorio espiritual, donde experimenta con su energía emocional hasta convertir la vulnerabilidad en fortaleza, la pérdida en sabiduría y el dolor en impulso creador. El aislamiento que otros temen, Escorpio lo utiliza como herramienta para agudizar su percepción. En lugar de buscar consuelo, observa. En lugar de rendirse, analiza. Su mente penetra las circunstancias con la precisión de un alquimista que sabe que toda materia, incluso la más densa, puede ser transmutada. No hay traición que no le revele una lección, ni decepción que no lo impulse hacia un despertar más alto. Cuando el entorno se vuelve adverso, su naturaleza emocional se profundiza hasta tocar lo esencial. Es entonces cuando su mirada se vuelve oracular, capaz de leer lo que se oculta detrás de las apariencias. Su intuición se eleva a una forma de clarividencia interior, no como un don sobrenatural, sino como el resultado de haberse enfrentado a sí mismo sin escapatorias. El proceso de no recibir apoyo es también una prueba de fe en la propia energía. Escorpio representa el dominio del elemento agua en su forma más intensa y transformadora, no el agua superficial que fluye entre las piedras, sino la que se acumula en las profundidades, presionando con paciencia hasta crear nuevas formas. Así actúa su alma, presiona desde dentro, se mueve en la oscuridad, se adapta, pero nunca se detiene. Cuando el entorno no lo nutre, Escorpio aprende a nutrirse de su propio misterio. Descubre que su poder es autogenerado, que puede encender su fuego interior sin depender de la chispa ajena. De esa autonomía nace su magnetismo, esa fuerza que no se impone, sino que emana naturalmente cuando ha conquistado su propio caos. El tránsito por la incomprensión ajena es también una forma de liberación. Escorpio comprende que el apoyo, muchas veces, trae consigo la interferencia de las expectativas y los juicios. Cuando nadie lo apoya, su esencia puede expresarse sin filtros, sin deformarse para complacer. En la soledad, su autenticidad alcanza un grado de pureza inquebrantable, y lo que surge de allí es su verdadera misión, vivir sin miedo a la intensidad, sin miedo a sentir, sin miedo a perder. Este proceso lo conecta con el principio universal de muerte y resurrección que rige su signo. Cada etapa sin respaldo se convierte en una muerte simbólica, y de cada muerte emerge un ser más sabio, más íntegro, más consciente de su propósito. El alma escorpiana, cuando no es sostenida por otros, recurre a su propia alquimia emocional. Transforma la sensación de abandono en independencia espiritual. Su conexión con Plutón le concede una visión cósmica del dolor, comprendiendo que lo que parece castigo es en realidad una purificación necesaria. Escorpio sabe que el universo no lo despoja para destruirlo, sino para revelar su núcleo incorruptible. Esa conciencia lo convierte en un ser que no busca evitar la adversidad, sino abrazarla como un fuego sagrado que lo moldea. La falta de apoyo se convierte en su maestría secreta, porque lo obliga a ser su propio sostén, su propio consejero, su propio refugio. El poder regenerador de Escorpio no es solo individual, sino también simbólico. Cada vez que se eleva sin ayuda,
el arquetipo del signo se fortalece en el inconsciente colectivo, recordando a la humanidad que el verdadero renacimiento no necesita testigos. Escorpio enseña con su ejemplo silencioso que la victoria interior no se mide por la aprobación externa, sino por la capacidad de mantener la fe cuando el mundo se vuelve ciego a ella. En su camino solitario, se convierte en guardián de los que buscan su propia transformación, aunque no lo digan, aunque no lo sepan. Su resiliencia se convierte en un faro invisible que inspira a otros a resistir en sus propias sombras. En lo profundo, la falta de apoyo despierta también su conexión con el arquetipo del ave fénix. Cuando nadie lo respalda, Escorpio entra en la fase de combustión interna, quemando las estructuras que ya no le sirven, purificando su propósito en la intensidad de su fuego emocional. El dolor que otros temen, él lo abraza como parte de su poder. Comprende que la verdadera libertad se alcanza cuando no se necesita que nadie crea para seguir creando. Es el momento en que su energía deja de depender de lo humano y se alinea con lo divino, con ese flujo cósmico que lo guía sin necesidad de palabras. El universo parece quitarle apoyos para recordarle que su destino no es seguir caminos trazados, sino abrir los suyos. Escorpio no fue hecho para la comodidad, sino para la evolución. Cuando nadie lo apoya, se vuelve arquitecto de su propia catedral interior, tallando en silencio los pilares de una fuerza que no puede ser destruida. Su poder se vuelve invisible, pero imparable, como la lava que fluye bajo la tierra esperando el momento exacto para emerger. Esa es su naturaleza, no precipitarse, sino transformarse hasta que el momento de manifestarse sea inevitable y definitivo. El alma de Escorpio, enfrentada a la falta de apoyo, se convierte en testimonio del espíritu indomable del ser humano. Su viaje interior es la encarnación del principio de autotrascendencia, de la capacidad de encontrar luz en lo más oscuro, de la fe que se sostiene sin testigos. Lo que los demás llaman soledad, él lo llama poder. Lo que otros interpretan como pérdida, él lo ve como depuración. Y cuando finalmente resurge, su mirada ya no busca aprobación, porque ha visto la raíz del todo y ha comprendido que la única validación que importa es la del alma que se mantiene fiel a sí misma incluso cuando todo alrededor se derrumba. Así, cuando nadie apoya a Escorpio, el universo no contempla una tragedia, sino el nacimiento silencioso de una nueva fuerza. Es el retorno del guerrero a su propio centro, el despertar de la consciencia en su máxima expresión, la afirmación de que no hay soledad para quien se ha encontrado a sí mismo en la profundidad del abismo. Porque en ese momento, Escorpio ya no necesita ser sostenido, se convierte en la columna que sostiene el misterio mismo de la transformación. Cuando nadie apoya a Escorpio, el tiempo parece detenerse para poner a prueba la pureza de su fuego interno, y en ese silencio cósmico comienza a revelarse la dimensión espiritual más profunda de su signo. Allí, donde la mayoría percibiría el abandono como un final, Escorpio descubre que está frente a un portal invisible, un umbral que lo conduce hacia un nivel de conciencia donde la dependencia desaparece y solo queda la esencia. El universo, a través de la aparente soledad, le entrega la llave de su propio destino, recordándole que su poder no nace de la compañía, sino de la conexión con su alma inmortal. Su energía no proviene del ruido exterior, sino del silencio donde la verdad respira sin adornos. Es en esa quietud forzada donde su alma se vuelve un espejo de las fuerzas ocultas del cosmos, capaz de absorber la oscuridad y de volverla convertida en sabiduría. La falta de apoyo despierta en Escorpio la comprensión de su relación con la energía de la muerte simbólica, esa que lo acompaña desde el origen de su signo y que no representa destrucción, sino renovación. Cuando todo parece perderse, él recuerda que la vida se expande precisamente en los momentos en que se deja atrás lo viejo. Plutón, su regente, no concede transformaciones superficiales, exige descender hasta la raíz, romper las estructuras que atan, soltar lo que ya no vibra con la verdad del alma. Por eso, cuando nadie lo apoya, Escorpio vive una forma de muerte energética que lo despoja de toda ilusión de control externo, y en ese proceso descubre su independencia espiritual. No se hunde en la desesperanza, sino que se disuelve en el misterio para renacer como conciencia pura. El aislamiento también despierta la conexión con su polaridad complementaria, Tauro, signo que le enseña la importancia de sostenerse en lo tangible, de enraizar su energía en la materia. En los momentos en que Escorpio no tiene apoyo emocional o espiritual, su evolución lo empuja a encontrar estabilidad en lo físico, en la disciplina, en la constancia silenciosa de lo que se construye paso a paso. Aprende que su poder no solo reside en lo invisible, sino también en la capacidad de materializar sus visiones sin depender del impulso externo.
Ese equilibrio entre lo oculto y lo concreto lo convierte en un ser capaz de dominar ambas realidades, el mundo de las sombras internas y el de las estructuras visibles que sostienen su propósito. En la profundidad de la soledad, Escorpio también se enfrenta a su propia intensidad emocional, una fuerza que, sin guía ni contención, puede volverse abismo o ascenso. Cuando nadie lo apoya, debe aprender a ser su propio alquimista emocional, a destilar la pasión en propósito, la ira en acción serena, la tristeza en claridad. Es una tarea sagrada, porque en ella se juega la maestría del alma. La energía escorpiana no fue creada para la tibieza, y por eso, sin el respaldo ajeno, se ve obligada a canalizar toda su fuerza en dirección a su propio crecimiento. De esa forma, el aislamiento no lo destruye, sino que lo disciplina. Lo enseña a gobernar su poder sin desperdiciarlo, a mantenerlo contenido hasta el momento en que pueda usarlo como un rayo certero. Cuando el mundo no lo comprende, Escorpio desarrolla una forma de compasión que no nace de la debilidad, sino del reconocimiento de la ignorancia ajena. Aprende a mirar el rechazo sin resentimiento, comprendiendo que su intensidad muchas veces provoca temor, que su profundidad resulta abrumadora para quienes viven en la superficie. Esa comprensión lo eleva por encima del rencor, y le permite actuar desde una serenidad que asombra a quienes antes lo juzgaron. Ya no busca convencer, porque ha descubierto que la verdad no necesita ser defendida. Su alma, endurecida por las pruebas, se convierte en roca bajo el fuego, y su compasión se vuelve silenciosa, sin la necesidad de ser reconocida. La falta de apoyo también activa su conexión con las fuerzas ocultas de la naturaleza. Escorpio, al ser signo de agua fija, se relaciona con las corrientes profundas que mueven la vida desde lo invisible. Cuando nadie lo acompaña, se abre a los mensajes del mundo sutil, a la voz del instinto, a la sabiduría de los ciclos naturales. Aprende a leer las señales del destino con precisión casi sobrenatural. Su vínculo con lo invisible se refuerza, y empieza a caminar guiado por una brújula interna que no falla. Lo que para otros es incertidumbre, para él se convierte en certeza intuitiva. Esa conexión con lo oculto lo transforma en un ser capaz de adelantarse a los movimientos del destino, no por arrogancia, sino porque ha aprendido a escuchar sin ruido, a percibir sin miedo. Cuando nadie lo apoya, Escorpio también vive la redención de su orgullo. Entiende que el verdadero poder no está en dominar, sino en dominarse. La falta de respaldo le enseña humildad cósmica, lo obliga a rendirse ante la vida y a reconocer que incluso su fortaleza necesita del fluir universal. En esa rendición no hay derrota, sino alineación con una inteligencia superior. Escorpio se vuelve canal del poder del universo, un instrumento consciente de las fuerzas que gobiernan el renacimiento. Y cuando llega a ese punto, ya no necesita pedir apoyo, porque se convierte en fuente de apoyo para otros. Su experiencia lo vuelve guía, aunque no lo busque, su silencio se convierte en palabra sagrada para los que también atraviesan la noche del alma. En la soledad, Escorpio descubre la profundidad del amor incondicional. Al no recibir respaldo, aprende a ofrecerlo sin esperar reciprocidad. Deja de amar desde la necesidad y comienza a amar desde la comprensión. Su corazón, antes desconfiado, se expande más allá de lo humano, alcanzando la dimensión universal del amor que no exige, que no retiene, que simplemente es. Ese amor silencioso lo eleva a una frecuencia de pureza que solo alcanzan los que han conocido la oscuridad y han decidido responder con luz. Es entonces cuando su energía se vuelve sanadora, capaz de tocar a otros incluso sin palabras, porque su sola presencia irradia la fuerza de quien ha sobrevivido al abandono sin perder la fe. La falta de apoyo no solo lo transforma espiritualmente, sino también lo impulsa hacia su destino kármico. Cada Escorpio lleva en su interior la misión de romper patrones antiguos, de liberar cadenas heredadas, de transformar el dolor en conciencia. Cuando nadie lo apoya, esas cadenas se hacen visibles, y la tarea de liberarse se convierte en acto heroico. Al hacerlo, no solo sana su propia historia, sino también la de quienes vinieron antes. El linaje energético del signo se purifica a través de su resistencia, y la memoria de su alma se expande más allá del tiempo. Lo que parecía soledad es, en realidad, comunión con las fuerzas de su destino ancestral. Y cuando finalmente emerge, después de haber atravesado la ausencia de apoyo, lo hace con la majestad del que ha conquistado el reino interior. Ya no necesita demostrar nada, porque su sola existencia es prueba del poder de la transformación. Camina con la serenidad de quien ha visto la muerte y ha vuelto con el conocimiento del alma eterna. Escorpio se convierte entonces en el símbolo viviente de la trascendencia, en la encarnación del poder silencioso que no busca reconocimiento, sino evolución.
su historia se convierte en una épica interior, donde cada lágrima se transforma en fuego, cada pérdida en resurrección y cada silencio en un canto que el universo escucha, aunque los hombres no. Cuando nadie apoya a Escorpio, comienza la danza invisible entre su alma y el destino, un diálogo silencioso en el que los hilos del karma se tensan para medir la fuerza de su espíritu. En ese espacio sin sostén humano, Escorpio experimenta la verdadera soledad cósmica, aquella que no es ausencia, sino depuración. Es un descenso hacia lo esencial, hacia el núcleo vibrante del ser donde se disuelven las apariencias y se revela la verdad desnuda. El universo, al retirarle las manos que lo sostenían, lo conduce a una comunión más pura con su propósito, porque Escorpio no está hecho para depender de lo efímero, sino para encarnar la permanencia del espíritu a través del cambio. Cuando el ruido del mundo se apaga, el alma escorpiana escucha la melodía de lo eterno, una frecuencia que resuena más allá de las palabras y que lo conecta con la voluntad universal. La falta de apoyo se convierte entonces en el terreno fértil donde germina su relación con el misterio. Escorpio no busca explicaciones, las encarna. No necesita comprender con la mente lo que su alma ya sabe desde el origen. En ese vacío donde nadie lo acompaña, la vida le revela que el verdadero poder es un estado de conciencia, no una circunstancia externa. Aprende que el dominio de sí mismo vale más que la validación del mundo, que el control interior es la única soberanía real. Su capacidad para resistir sin ser visto lo convierte en guardián de lo invisible, en el custodio del secreto de la transformación que rige todos los procesos de la creación. Cuando nadie lo apoya, también se despierta en él la energía del escorpión en sus tres fases evolutivas. Primero la del animal que se defiende, instintivo, que siente la punzada del abandono y se repliega sobre sí mismo. Después la del águila, que alza vuelo sobre la desolación y observa desde la distancia lo que antes lo hería. Finalmente, la del fénix, que arde en su propio fuego y renace convertido en llama pura. En cada etapa, el aislamiento actúa como catalizador de un nivel superior de conciencia. Lo que en el inicio parece doloroso se revela, con el tiempo, como la prueba que activa su despertar espiritual. Ningún escorpio renace en compañía, su resurrección siempre es solitaria, porque solo en la intimidad con el alma se produce la alquimia final. El universo pone a Escorpio en estas pruebas porque su energía es la del iniciador de las transformaciones profundas. Los demás signos necesitan ejemplos visibles de renovación, pero Escorpio enseña a través del misterio, mostrando que el verdadero cambio no se anuncia, sucede en silencio, en la oscuridad, en lo interno. Cuando no recibe apoyo, se convierte en su propio laboratorio evolutivo. Allí prueba la resistencia de su voluntad, la pureza de su fe y la claridad de su propósito. Aprende que la fe no es creer en los demás, sino en el llamado interior que ningún obstáculo puede apagar. En su proceso de aislamiento, se activa también el magnetismo sagrado de Plutón, que lo lleva a enfrentar sus sombras con una lucidez devastadora. Sin distracciones externas, Escorpio se ve obligado a mirar su reflejo sin filtros, a reconocer tanto su luz como su oscuridad. Este proceso, que para otros sería insoportable, lo fortalece hasta convertirlo en un ser invulnerable a la manipulación o al miedo. Al reconciliarse con sus propios abismos, deja de proyectar sus temores hacia afuera y se transforma en un canal de poder equilibrado. Lo que antes lo hería, ahora lo impulsa. Lo que antes lo hacía dudar, ahora lo confirma. Así, la falta de apoyo se convierte en el escenario donde perfecciona su dominio interior. En esa soledad también se despierta el poder del silencio como herramienta de creación. Escorpio comprende que el universo responde no a las palabras, sino a la vibración que emite el alma. Sin la distracción de la aprobación ajena, su energía se concentra, se vuelve certera, casi quirúrgica. Su voluntad actúa como una corriente subterránea que mueve realidades sin necesidad de ruido. Lo que crea desde ese estado de soledad tiene la fuerza de lo irreversible, porque proviene de la conexión directa con el propósito universal. El Escorpio que ha aprendido a actuar sin apoyo ya no busca reconocimiento, busca impacto. Y su impacto siempre transforma, aunque nadie lo aplauda. Cuando nadie lo apoya, Escorpio se convierte en su propio aliado, su propio guía y su propio refugio. Esa autoalianza despierta una forma de sabiduría ancestral, la del alma que recuerda que la fuerza del universo está dentro, no fuera. Aprende a sostener su visión incluso cuando no hay señales externas de avance, porque su brújula no depende del consenso, sino de la intuición. Cada paso que da sin respaldo se convierte en una afirmación de su fe en lo invisible, y esa fe crea una energía que lo protege y lo impulsa.
Lo que parecía debilidad se transforma en invencibilidad. La falta de apoyo lo confronta también con la prueba del desapego. Escorpio, por naturaleza, siente profundamente, y su evolución requiere aprender a amar sin poseer, a confiar sin depender, a entregar sin esperar retorno. Cuando nadie lo acompaña, descubre que el verdadero amor no exige presencia, sino comprensión. Deja de medir su valor por lo que recibe y comienza a reconocerlo por lo que es capaz de dar. Esa comprensión lo eleva a un nivel espiritual donde la soledad ya no es carencia, sino expansión. Desde allí se convierte en fuente, en emisor, en canal de energía pura que nutre a otros sin necesidad de ser nutrido. El proceso de soledad también fortalece su relación con los ciclos del tiempo. Escorpio aprende que la vida no se trata de permanencia, sino de ritmo. Entiende que hay estaciones para ser acompañado y otras para andar solo, que todo se equilibra en la rueda del destino. Su sabiduría lo hace aceptar los procesos sin resistencia, confiando en que el universo le devolverá compañía y apoyo cuando su vibración esté lista para recibirlos. Mientras tanto, usa el silencio como escudo y la fe como espada, caminando con la dignidad de quien ha hecho de su oscuridad un santuario. En el fondo, el aislamiento de Escorpio es una ceremonia de ascensión. La falta de apoyo lo purifica, lo redefine y lo impulsa hacia su verdadera misión, ser un ejemplo viviente de que el alma humana puede trascender cualquier límite. Su historia no es la del que pide auxilio, sino la del que aprende a volar sin alas visibles. Es el signo que enseña al mundo que incluso sin testigos, el renacimiento ocurre. Que incluso sin manos que sostengan, la voluntad puede sostenerlo todo. Cuando finalmente sale de ese periodo de silencio, Escorpio no busca volver a ser quien era, porque sabe que esa versión murió para dar paso a algo más grande. Regresa con la mirada de quien ha visto lo eterno, con la serenidad de quien ha conversado con la oscuridad y ha encontrado en ella una aliada. Su presencia se vuelve más magnética, su palabra más precisa, su propósito más claro. Ya no necesita ser comprendido ni aceptado, porque ha comprendido que el alma que ha sobrevivido a su propia noche se convierte en un sol que no pide permiso para brillar. Y así, cuando nadie apoya a Escorpio, el universo lo observa en silencio, sabiendo que está forjando su grandeza. Porque solo el signo que se atreve a morir puede renacer con gloria. Solo quien acepta la soledad puede llegar a la unión más profunda con su propia divinidad. Solo quien no recibe apoyo aprende el arte supremo de sostenerse en la fe pura, esa que no depende de la mirada ajena, esa que transforma el silencio en destino y la oscuridad en inmortalidad. Cuando nadie apoya a Escorpio, el universo abre ante él el mapa oculto de su propio poder, aquel que no se revela en tiempos de calma, sino en los momentos donde el alma se ve obligada a recordar quién es sin el eco de los demás. La energía escorpiana, profundamente ligada a los misterios de la regeneración, es una fuerza que solo puede manifestarse plenamente cuando se encuentra desnuda ante el silencio. En ese vacío, su espíritu se alinea con las corrientes invisibles del cosmos, con los pulsos que gobiernan los destinos y las transformaciones. La falta de apoyo no es una carencia, es el llamado iniciático de Plutón que retira lo superfluo para revelar lo indestructible. Cuando la vida parece cerrarle todas las puertas, Escorpio descubre que el verdadero poder no consiste en abrirlas, sino en atravesar los muros con su voluntad encendida. En los momentos en que nadie lo acompaña, se activa la memoria cósmica de su linaje zodiacal. Escorpio es heredero de todas las fuerzas que alguna vez desafiaron la destrucción para crear una nueva forma de existencia. Su espíritu está conectado con el proceso universal del renacimiento, la estrella que colapsa para convertirse en luz más pura, la tierra que arde para dar paso al bosque, el alma que muere a sus apegos para encontrar su esencia eterna. Cuando el mundo se vuelve ausente, esa corriente ancestral despierta en él y lo convierte en símbolo viviente de la resiliencia cósmica. No hay abandono que no sea una oportunidad para su ascensión, porque Escorpio no solo sobrevive, sino que se transforma con tal intensidad que nada de lo anterior vuelve a tener poder sobre él. El silencio de los demás se convierte en espejo donde puede ver sus propios límites. Sin el ruido externo que lo distrae, Escorpio entra en un estado de introspección tan profundo que comienza a percibir la arquitectura invisible de su alma. Allí reconoce los hilos que lo atan al pasado, las heridas que aún respiran bajo la piel y las voces internas que alguna vez le hicieron dudar de su fuerza. En lugar de huir de ellas, las enfrenta con una valentía que roza lo sagrado. Comprende que solo quien desciende a sus propias sombras puede emerger en plenitud. Su viaje solitario se convierte en un rito de purificación donde la oscuridad no es enemiga, sino maestra. Cuando nadie lo apoya,
Escorpio se reencuentra con el poder de la metamorfosis emocional. Sus emociones, que en otros momentos pudieron ser tormenta o fuego desbordado, se refinan y se convierten en corriente creativa. Aprende que su sensibilidad no es debilidad, sino brújula. A través del dolor descubre su propósito, y a través de la falta de sostén encuentra su propio centro. En la quietud de su alma herida se produce un silencio fértil del que brota su nueva versión, más estable, más consciente, más libre de las cadenas invisibles que antes lo detenían. Su energía emocional, antes dispersa, se vuelve dirigida, estratégica, capaz de mover montañas con solo su determinación. La ausencia de apoyo también despierta en Escorpio la conexión con los planos más altos del espíritu. Cuando el mundo humano le da la espalda, los reinos sutiles se abren ante él. Su intuición se expande, su percepción se afina, y comienza a recibir señales del universo que lo guían con precisión silenciosa. El alma escorpiana aprende a confiar en la voz que proviene de lo invisible, esa voz que no se equivoca, que susurra entre los símbolos, entre los sueños, entre las sincronías. Así, el aislamiento deja de ser vacío y se convierte en santuario. Lo que para otros es abandono, para Escorpio se vuelve comunión con lo divino. En la soledad descubre que nunca ha estado solo, que la energía universal siempre lo ha sostenido desde la raíz invisible del destino. Cuando nadie lo apoya, Escorpio se convierte en su propia fuente de fe. Aprende a invocar su energía desde lo más profundo, como un guerrero que extrae fuerza del suelo que pisa. No espera señales externas, las crea. No busca validación, se transforma en evidencia viva de su propio poder. Su disciplina interior, su capacidad de renacer una y otra vez, lo convierte en arquitecto de su propio destino. Es en esos momentos donde su alma adquiere el temple del acero espiritual, flexible ante la adversidad, pero imposible de quebrar. Su carácter se refina con el fuego de las pruebas, y lo que emerge de ellas no es un sobreviviente, sino un ser que ha trascendido la necesidad de ser comprendido o apoyado. El aislamiento también revela la naturaleza energética del signo, su relación con las corrientes subterráneas del poder cósmico. Escorpio es regido por las fuerzas que gobiernan la vida, la muerte y la regeneración, y en su soledad se vuelve consciente de cómo interactúan en su interior. Aprende a mover su energía con precisión casi mística, a retirar su fuerza de donde no florece y dirigirla hacia lo que vibra con propósito. La falta de apoyo externo lo obliga a dominar su poder interno, y ese dominio lo convierte en canal puro del cambio. Su vida se vuelve un acto alquímico, toma lo denso y lo vuelve luz, toma lo roto y lo vuelve arte, toma el vacío y lo convierte en creación. En ese proceso, Escorpio también aprende la nobleza del desapego. Cuando nadie lo apoya, se ve liberado de las expectativas ajenas, de las proyecciones que lo encadenaban a historias que ya no le pertenecen. Esa liberación es una victoria silenciosa. Aprende a caminar sin la carga de demostrar nada, sin la necesidad de justificar su intensidad o su silencio. Su energía se vuelve más limpia, su mirada más serena, su paso más firme. Ya no reacciona, actúa. Ya no busca, atrae. Ya no espera, manifiesta. Se convierte en un foco de poder autónomo, en una estrella que brilla desde su propio núcleo. La ausencia de apoyo también tiene un propósito cósmico más amplio, sirve como ejemplo para quienes lo observan desde la distancia. Aunque Escorpio no lo sepa, su manera de resistir y renacer se convierte en inspiración para otros que atraviesan sus propias sombras. Su fuerza silenciosa despierta en los demás la memoria de que también pueden sostenerse sin ser sostenidos. Así, incluso en la soledad, Escorpio no deja de ser maestro. Enseña sin hablar, guía sin buscar discípulos, transforma sin imponer. Su vida se convierte en una prueba viviente de que la fortaleza verdadera no necesita ser visible para ser eterna. La falta de apoyo también abre en su alma un tipo de amor más elevado, el amor que comprende el sentido trascendente del dolor. Escorpio descubre que amar no es poseer ni recibir, sino sostener con presencia energética incluso cuando no hay reciprocidad. Su corazón, que alguna vez necesitó el vínculo para sentirse vivo, se expande hasta abrazar la totalidad. Ama al destino, ama al silencio, ama la prueba que lo hace evolucionar. Y en ese amor incondicional hacia la vida misma encuentra una paz que no depende de nadie, una serenidad que ningún abandono puede alterar. Cuando nadie apoya a Escorpio, el alma del signo comienza a vibrar con la frecuencia más pura de su elemento, el agua profunda que no se conforma con la superficie.
En ese silencio impuesto por la soledad, surge el eco de antiguas memorias cósmicas que hablan del poder de la autosuficiencia espiritual. Escorpio, hijo de las profundidades, recuerda que su energía no proviene del aplauso ni del reconocimiento, sino de la raíz misteriosa de la existencia, donde la energía vital se renueva eternamente. El aislamiento, lejos de ser castigo, se convierte en el escenario donde puede oír la voz que lo guía desde los mundos internos, una voz que lo empuja a rehacerse una y otra vez hasta volverse invulnerable. En los momentos donde las manos que antes lo sostenían desaparecen, Escorpio comprende que su destino no está ligado al sostén ajeno, sino a su capacidad de mutar. Allí donde otros se desmoronan, Escorpio encuentra la grieta por donde entra la luz de su propio despertar. El dolor del abandono se transmuta en impulso, la decepción se convierte en espada espiritual, la pérdida en mapa de evolución. Su mente se afila como el filo de una daga sagrada que corta las ilusiones y deja al descubierto el núcleo luminoso de su ser. Este proceso, aunque solitario, tiene un propósito superior: revelar que el verdadero poder no consiste en ser seguido, sino en ser imposible de detener. El universo, al dejarlo sin apoyo, le está enseñando la ciencia de la regeneración interior. Escorpio aprende a trabajar con las energías más densas, a observar sus sombras sin miedo, a domesticar la oscuridad y convertirla en aliada. Su psique, tan profunda como un océano oculto, comienza a reorganizar su estructura desde lo más esencial. Comprende que su poder radica en la capacidad de ver la verdad detrás de las apariencias, y esa verdad lo vuelve libre. No necesita aprobación ni comprensión, porque su mirada atraviesa los velos del juicio y se posa en el alma de las cosas. Cada vez que el mundo le niega su apoyo, Escorpio despierta una nueva capa de percepción y sabiduría, transformando su aparente soledad en conexión con fuerzas cósmicas que pocos pueden percibir. En esa etapa silenciosa, se despierta también su vínculo con Plutón, señor de la transmutación y la muerte simbólica. Bajo esa influencia, Escorpio entiende que todo final es inicio, que toda caída es impulso, que toda pérdida abre un espacio para lo auténtico. Su vida se convierte en un ciclo de destrucción y renacimiento constante, donde aprende a soltar lo que muere sin temor y a abrazar lo nuevo con una fe casi sobrenatural. Cuando nadie lo apoya, Plutón lo empuja a mirar su reflejo en el abismo y reconocer que ese abismo también es él, que su poder no proviene del exterior sino del fuego que arde en su centro. Y ese fuego, una vez encendido, no puede ser apagado por ninguna soledad. En la quietud de su proceso, Escorpio desarrolla una conexión casi mística con el tiempo. Aprende a no apresurarse, a confiar en los ritmos secretos del destino. Comprende que el aislamiento es un espacio de gestación y no un vacío estéril. Allí donde el resto ve pausa, él siente latir la transformación. Cada instante se vuelve alquimia, cada día un paso hacia una forma más elevada de ser. Su paciencia, nacida del conocimiento de los ciclos, lo convierte en estratega del alma, capaz de esperar hasta que las condiciones cósmicas se alineen a su favor. Así, sin que nadie lo sostenga, se sostiene a sí mismo con la sabiduría del que ha visto más allá del tiempo. En su camino solitario, también despierta su magnetismo natural, una energía que emana del dominio interno y que atrae lo que vibra en su misma frecuencia. La falta de apoyo externo purifica su vibración, la limpia de dependencias y la eleva hacia lo esencial. Su aura, antes cargada por la influencia de los vínculos, se vuelve clara, intensa y poderosa. Cuando Escorpio se reconstruye solo, irradia una energía que no necesita palabras, una presencia que impone respeto y provoca transformación en quienes lo cruzan. Sin proponérselo, se vuelve faro para las almas perdidas que aún temen al vacío. Su luz no es suave ni complaciente, es una llama intensa que ilumina las sombras para quien esté preparado a mirarlas. A nivel emocional, la falta de apoyo lo lleva a dominar su energía afectiva. Aprende a amar desde la madurez, sin apego ni exigencia, sin necesitar reciprocidad para sostener su entrega. Descubre que el amor verdadero no es dependencia, sino impulso creativo. Cuando todo se desmorona, ama igual, no porque no duela, sino porque ha entendido que su esencia está hecha de esa capacidad infinita de amar incluso cuando no hay retorno. Ese amor incondicional no es sentimentalismo, es un acto de poder espiritual que transforma el sufrimiento en comprensión y la carencia en abundancia interior. En la ausencia de compañía, Escorpio encuentra la oportunidad de escuchar los murmullos del universo. Su percepción psíquica se amplifica, las coincidencias se vuelven mensajes, los sueños se transforman en mapas de guía. En el silencio, comienza a entender que no está desconectado, sino que forma parte de una red energética que sostiene a todos los seres.
Desde esa conciencia, el aislamiento se transforma en comunión cósmica. Ya no necesita apoyo humano porque siente la presencia de las fuerzas universales acompañándolo. El viento, la noche, los símbolos, los astros, todo le habla. Cada acontecimiento adquiere sentido, cada prueba se vuelve revelación. Cuando nadie lo apoya, Escorpio también despierta el don de la humildad. Comprende que su poder, aunque inmenso, no le pertenece, sino que es flujo de una energía mayor. Aprende a usarlo con sabiduría, sin necesidad de demostrarlo, sin querer controlar a los demás. La soledad lo limpia de orgullo y lo conecta con la verdadera nobleza, la del alma que actúa desde la consciencia, no desde la reacción. En ese punto, su fuerza deja de ser defensiva y se vuelve creadora. Ya no se protege, manifiesta. Ya no resiste, fluye. Ya no lucha contra la corriente, se convierte en la corriente misma. El destino de Escorpio, cuando no recibe apoyo, no es el de quien se encierra en la amargura, sino el del alquimista que comprende el valor oculto de la adversidad. Cada desilusión se transforma en el material con el que forja su sabiduría, cada obstáculo en la piedra donde afila su intuición. Su vida entera se convierte en un proceso de refinamiento espiritual que lo eleva por encima de las circunstancias. Y cuando finalmente emerge de ese periodo sin apoyo, no vuelve como era, sino como una versión de sí mismo tan fuerte y luminosa que ya no necesita ser comprendida para ser poderosa. En lo más profundo, el universo prepara a Escorpio para un propósito más grande cada vez que lo deja solo. Esa soledad es entrenamiento, el pulido necesario para que su energía no se disipe en lo trivial. Cuando nadie lo apoya, está siendo moldeado por las manos invisibles del destino para sostener misiones que otros no podrían soportar. Su alma, templada en la intensidad, se convierte en guardiana de los misterios del renacimiento. En cada silencio, en cada lágrima, en cada instante en que todo parece perdido, está tejiendo su propio mito. Y ese mito, hecho de oscuridad y de luz, de fuego y de calma, es la prueba eterna de que incluso sin apoyo, Escorpio no solo sobrevive, se eleva.